¿cómo se pueden comprar acciones de empresas privadas si las empresas privadas en principio no tienen acciones? Vamos a ver cómo se pueden comprar acciones de empresas privadas como Ripple. Quédate en este vídeo porque hoy vas a aprender mogollón de información muy valiosa, ya que precisamente comprar acciones de empresas privadas te posiciona antes que nadie en empresas con una altísima proyección a futuro. Como digo, en principio las empresas privadas no tienen acciones porque son privadas, pero eso no significa que no haya formas de conseguir la manera en la que podemos invertir en ellas. Así que vamos a separar el vídeo en básicamente un par de puntitos. Primero, acciones públicas y acciones privadas. Las acciones públicas son las más sencillas de conseguir, son las que están disponibles para todo el mundo y están operando en bolsa. Para acceder a ellas es muy sencillo, solo se necesita un broker, y yo en concreto, como ya sabéis, utilizo OneFury. Por ejemplo, aquí tenemos las acciones de Nvidia, ya todos conoceréis esa empresa, o las acciones de Ford. En mi portfolio en concreto ahora mismo tengo acciones de Ascend, Palantir Technologies, Alibaba y Coinbase. Todo esto son empresas públicas, por eso es sencillo acceder a esas acciones. Como digo, simplemente necesitaréis de utilizar un broker, y si queréis utilizar por un casual OneFury podéis utilizarlo simplemente escribiendo el código BRODAX aquí en la pestaña de recompensas. ¿Por qué utilizo yo OneFury? Por ejemplo, para el tema de las acciones públicas es muy sencillo de entender. En primer lugar, porque no tiene comisiones, y en segundo lugar, porque puedes dejar las operaciones abiertas el tiempo que te dé la gana, sin contar que los retiros son prácticamente instantáneos, en cuestión de un par de minutitos lo tienes en el banco. Ahora bien, esto es para acceder a empresas con acciones públicas, ¿no? Pero ¿qué hay de empresas de acciones privadas como Ripple, por ejemplo? Pues para eso se necesita que se cumplen un par de condiciones. La más importante es que la empresa esté en un proceso de IPO. Vale, como ya sabemos, para comprar acciones de empresas públicas se necesita simplemente un broker como OneFury, que no tiene comisiones, pero para las empresas privadas, ¿cómo se hace? Las empresas privadas en sí mismo no tienen acciones, pero si la empresa privada está en fase de IPO, sí que podrás comprar las acciones. ¿Y qué es lo que significa IPO? Pues básicamente significa Initial Public Offering o oferta pública inicial. Cuando una empresa privada está en fase IPO, se podría resumir a muy grosso modo con que esa empresa privada está en proceso para convertirse en empresa pública. Y para lo dicho necesitaremos una plataforma que sea de IPOs. En este caso ya no son brokers, ya no son exchanges, nada que ver, son plataformas de IPOs, de inversiones públicas iniciales. De hecho, fuisteis vosotros mismos los que me enseñasteis esta plataforma en un directo que hicimos hace un par de semanas. La plataforma en cuestión se llama Linkuteo y es eso, una plataforma de IPOs. Como con cualquier plataforma, pues siempre habrá que registrarse, crearse la cuenta, etcétera, etcétera. Algo muy sencillo de entender y será en ese momento en el que podemos empezar a invertir en empresas privadas. ¿Qué empresas privadas tendríamos, por ejemplo, ahora mismo disponibles? Pues nos vamos aquí a donde pone Invest y bajamos un poquito hacia abajo. Y aquí básicamente nos aparecen las empresas. Como podéis ver, la más llamativa ahora mismo es la de Ripple, pero hay otras empresas muy interesantes que están en fase de IPO. Por ejemplo, Cerebras o XAI, que es la empresa fundada por Elon Musk. De hecho, aquí te hace una especie de pequeña explicación, que es la empresa de inteligencia artificial encargada de Grok, la inteligencia artificial de Twitter o de X. Aquí a la derecha podemos ver el precio de cada acción de esa empresa en concreto. SpaceX, por ejemplo, también lanzó su IPO aquí, aunque ahora mismo pues ya no está disponible. Aún así, seguimos teniendo empresas muy interesantes, como por ejemplo Uphold, a solamente $3 por acción. Ojo al dato, también está por aquí Stripe, Sirecon, la empresa encargada del mantenimiento de USDC, incluso tenemos algunos exchanges como Kraken. Dejar bien claro que a mí Linkuteo no me ha pagado absolutamente nada, de hecho, como digo, esta empresa me la enseñasteis vosotros a mí en un directo. Esa es la idea principal para poder acceder a acciones de empresas
privadas. Como digo, es muy importante que la empresa privada en sí mismo esté en fase de IPO, si no, no podréis acceder directamente a ellas y ya está. Por ejemplo, las acciones de Ripple como tal, como empresa, están ahora a casi $50, las de XI a 22. Vamos a entrar, por ejemplo, en la de Ripple a ver qué es lo que nos cuentan, ¿no? Vale, aquí ya podemos ver que hay una valuación implicada de $8.000 millones y que el precio por cada acción está a unos $48. La compra mínima serían de $1.025 y van dando saltos como de 1000 en 1000, ¿verdad? Un poquito más abajo pues nos hace un resumen de la empresa en sí mismo. Creo que ya nadie necesita explicación de qué es Ripple en sí mismo, ¿no? Pero como hay otras empresas por aquí disponibles, pues quizás sí que necesitáis información de alguna de ellas. Si nos vamos a la empresa de XI de inteligencia artificial, nos dice que fue fundada en el 2023, la sede y básicamente la web oficial en sí misma, ¿no? En este caso en concreto, fíjate qué curioso, la compra mínima son de $2.500. Esto imagino que será porque como el precio de la acción es más barato, te pedirán una compra mayor. Vamos a comprobarlo con otra empresa que esté aún más barata, a ver hasta dónde nos pone. Uphold está a $3 y efectivamente son $2.500 también lo que es la inversión mínima. Entonces, ¿qué es lo que quiero que saquéis en claro de todo esto? Punto número 1, las empresas privadas no tienen acciones, las que lo tienen son las empresas públicas. Las empresas públicas lo podéis encontrar en brokers como QuantFury, ya os digo, aquí en la lupa a la derecha podéis buscar la empresa que queráis que sea pública, por ejemplo, no sé, BMW. Pues aquí están las acciones de lo que es BMW. Ahora mismo están a casi $85, por cierto. Como os he comentado antes, pues yo en mi portfolio tengo a Alibaba, Palantir Technologies, Ascent y Coinbase. Eso por el lado de empresas públicas, que son las que tienen acciones de forma más sencilla de acceder, y para ellas se utilizan brokers. Pero para las empresas privadas que no tienen acciones, es necesario que estén en fase IPO, que es, digamos, la transición, ¿no?, de empresa privada a empresa pública. En esa transición se hace una oferta inicial, que es eso en sí mismo lo que es una IPO, pudiendo lograr de esa manera el acceder a acciones de empresas privadas antes de que sean públicas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede exactamente con este tipo de plataformas de IPO? Pues que como son acciones y no son criptos, es decir, cuando tú compres la acción de Ripple no estás comprando XRP, criptomoneda, estás comprando la acción de Ripple empresa en sí mismo, la acción se quedaría dentro de la plataforma de Link.UTO, no puedes sacarlo a una billetera, no son criptos, insisto, pero puede ser interesante para diversificar, más concretamente en el caso de Ripple, que es el que nos interesa ahora mismo, tener por un lado lo que es la cripto XRP para estar dentro del mercado de criptomonedas y por otro lado, quizás si quieres, acciones de Ripple para estar en el mercado de acciones y de esa manera diversificar en diferentes tipos de mercado pero dentro de la misma empresa o el mismo proyecto. Insisto, he cogido Ripple de ejemplo porque vosotros mismos me pedisteis este vídeo y me enseñasteis la web, pero ya sabéis que hay otras muchas por aquí abajo. A mí en lo personal, esta en concreto de XI de inteligencia artificial me llama muchísimo la atención, ya que me parece que es un tema muy relevante a futuro, la IA en sí mismo, aunque también tiene un poquito de burbuja como todo, la verdad. Eso sí, también deciros, para crearos la cuenta aquí en Link.UTO, la verdad es que te piden mogollón de datos, no es precisamente sencillo crearse la cuenta. De hecho, te piden hasta que demuestres tus propios ingresos mediante declaraciones de impuestos, o sea que digamos que no es para todo el mundo. Es más, el proceso para crearse y verificar la cuenta es bastante complejo. Yo aún estoy esperando a que me la verifiquen después ya de casi una semana esperando o más. Y en QuantFury la creación y verificación de la cuenta es facilísima y rapidísima, en cuestión de minutos está hecho, entonces hay realmente diferencias más que importantes entre un sitio u otro. Pero por si a alguien le interesase comprar lo que son acciones de Ripple, que sepáis que podéis utilizar esto. Y si no os interesa participar en estas IPOs, que pueden tener en principio, digamos, algo más de riesgo, podéis utilizar brokers que os den la posibilidad de comprar acciones de empresas públicas, lo cual es mucho más sencillo, más rápido, no te piden tantos rollos. Lo que es la compra-venta también es mucho más rápido. Por ejemplo, como digo, aquí en QuantFury, en la acción de Coinbase, si yo quisiera vender aquí, simplemente le doy a vender y vendo las acciones, sin más. Esto en Link.UTO desconozco cómo será exactamente, porque como no es un broker estrictamente hablando, probablemente habrá bastantes diferencias importantes, sin contar como por ejemplo que aquí no hay comisiones y aquí sí que las hay. En QuantFury no hay compra mínima de 2000 y pico dólares como si lo hay aquí, y la regulación de brokers como QuantFury es un poquito más estricta que la regulación de los IPOs estos de aquí. Yo
Pero, insisto, vosotros me pedisteis este vídeo, me ha resultado interesante el tema en sí mismo, porque soy consciente de que la mayoría de gente piensa que no se puede invertir en acciones de empresas privadas porque una empresa privada no tiene acciones. Pero ahora ya sabéis que no es que no tenga acciones, sino que necesitas esperar a que la empresa privada entre en fase de IPO, en esa transición de empresa privada a empresa pública. Si quieres usar QuantFury para comprar las acciones de las empresas públicas, recuerda que puedes utilizar el código BRODAX en la pestaña de recompensas. De esa forma nos ayudamos mutuamente. Y nada más, muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Suscríbete a BRODAX Official.